Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Nuevamente tenemos la oportunidad de estar reunidos para poder meditar en la palabra del Señor. Estas oportunidades son maravillosas para que podamos cada día ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Para poder meditar este día queremos pedirle al Señor, a su Espíritu, que nos guíe, que venga y nos dé la sabiduría y su revelación para que podamos juntos meditar en estos pasajes de la palabra que nos pueden llevar a edificar nuestra vida cristiana. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre del cielo,
porque en tus manos poderosas estamos, Señor, y sabemos que de ahí, Padre del cielo, nada podrá afectarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos a través de este medio para poder meditar en tu palabra, Señor. Sabemos que cada pasaje de tu palabra, cada explicación, Señor, sobre tu palabra, irá, oh Dios, al corazón de cada uno de nosotros y ahí harás, Señor, la obra para la cual tú le envías. Y sabemos, Padre del cielo, que no va a retornar vacía sin antes haber hecho esa obra. Te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Esta mañana, hermanos, queremos meditar sobre qué pasa en nuestra vida cristiana. ¿Cómo es que nosotros, desde que conocimos a Cristo, vamos avanzando en una carrera, vamos buscando alcanzar una meta en nuestra vida con Cristo? Y por eso el mensaje de esta mañana hemos querido nombrarlo ¿en qué etapa de la vida cristiana estoy? Es una pregunta que cada uno de nosotros debiéramos de hacernos para que sepamos qué más debemos de hacer. ¿En qué etapa estamos para saber si tenemos que avanzar hacia esa meta? Si no nos hemos quedado estancados, si no estamos patinando en el mismo lugar desde el día que conocimos a Jesucristo. Tenemos que reflexionar en esto y creo que esta mañana va a ser una mañana que nos permita reflexionar en esta situación. Quisiera que fuéramos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer los versos 12 y 14. Busquen en su Biblia, estamos en una escuela dominical, tenemos que aprender con detalle cada una de las cosas que vamos a estudiar esta mañana. Si ya lo tienen, vamos a leer el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este texto, en realidad, debemos de analizarlo muy detenidamente. Esto debiera de ser lo que cada uno de nosotros como cristianos debiéramos de pretender. Debemos de pretender alcanzar la meta para ese premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por eso esta mañana vamos a estudiar juntos en qué etapa de la vida cristiana estamos. Y en ese momento vamos a tener la oportunidad, al establecer, al reflexionar sobre el momento en que nos encontramos, hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que seguir, como dice el Señor en esta palabra. El hombre tiene una vida de decisiones. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera libre de decidir. Y esas decisiones que toma el hombre tienen una repercusión fundamental en el desarrollo de su vida en esta tierra. Y no solo en esta tierra, sino más allá. Porque nuestra vida no se termina el día que vamos a la tumba. Nuestra vida continúa eternamente. Y es importante que veamos qué tipo de eternidad esperamos tener. ¿Esperamos tener una eternidad con Cristo o una eternidad de sufrimiento eternamente? Una muerte eterna.
Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. El verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó al hombre, y en ese momento había una relación muy estrecha con Dios, una relación permanente, una relación en donde Dios hablaba directamente con el hombre creado, pero lo puso en la situación en la que el hombre era libre de hacer y de decidir qué hacer. Y le pidió algo en concreto: que de todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía de comer. Esa es la primera gran decisión del hombre. Y en esa decisión, el hombre tenía que determinar si obedecía a Dios o desobedecía lo que Dios le había pedido. Todos conocemos la historia. El hombre tomó su decisión y la decisión fue desobedecer lo que Dios le había ordenado. Y esa decisión tenía una consecuencia por cada uno de los lados en las que el hombre tomara esa decisión. Si obedecida, mantenía el estado de vida que el Señor le había proveído al momento de su creación. Si desobedecía, la consecuencia era la muerte. El hombre decidió desobedecer y ahí vino la muerte a toda la humanidad. Ahí empieza la primera decisión del hombre. Ahí empieza la vida del hombre tomando decisiones, y tomó la decisión equivocada. Pero esa no es toda la historia. Hay toda una historia de relación del hombre con Dios, en donde en diferentes situaciones Dios ha puesto al hombre a decidir lo que tiene que hacer. Vamos a hacer un repaso, y cuando ustedes tengan la oportunidad de tener esta presentación, que la vamos a compartir con todos los miembros de nuestra congregación, van a poder ver de una forma gráfica cómo ha sido la relación del hombre con Dios. Dios creó al hombre a su imagen. En ese momento particular, Dios decide que debía de haber una criatura en este planeta que fuera conforme a su imagen y su semejanza. La relación del hombre en ese momento particular viene a ser de obediencia a Dios. Dios le dio una serie de instrucciones: que le pusiera nombre a todos los animales de su creación. Además le dijo que labrara el huerto donde lo iba a poner. Y el hombre vivía en una relación perfecta con Dios. En ese momento, Dios había establecido que iba a tener a esta criatura en este planeta, dándole todas las situaciones que le rodearan, que pudieran venir a beneficiarlo. Y el hombre en esa condición tenía una obediencia perfecta con Dios. Ya vimos que la primera decisión del hombre era comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
De acuerdo a lo que leímos, el hombre vino y tomó la decisión de comer del árbol del bien y del mal. En ese momento, el hombre empezó a entender que habían cosas buenas y cosas malas. El hombre vino y cayó en desobediencia. ¿Qué pasó con la relación de Dios con el hombre? Se quebrantó. En el momento que el hombre desobedeció, se escondió de Dios. Al verse desnudo, entendió que habían cosas que lo podían poner en una circunstancia difícil con Dios, porque ya entendía lo que era bueno y lo que era malo. Luego, Dios se queda con un hombre caído, una humanidad que estaba en pecado a partir de la desobediencia a no cumplir con el mandamiento de Dios. Y ahí transcurrieron varios miles de años. Pero Dios no se apartó de sus criaturas. Buscó cómo restablecer esa relación de forma que el hombre tuviera la oportunidad de restaurar su relación con Dios. Ahí nosotros podemos ver la historia de Noé, de Abraham, hasta llegar a Moisés. Desde ese momento, a partir de la desobediencia del hombre, Dios empezó a desarrollar su plan para poder alcanzar en el futuro que el hombre tuviera la salvación y la vida eterna. Sabemos que Noé fue el resultado de un juicio sobre el hombre para poder raer de la tierra toda aquella maldad que se había desarrollado en el hombre a partir de la desobediencia de Adán. Quedó solo Noé y su familia, y a partir de esa familia empezó Dios nuevamente a desarrollar su plan de salvación para el hombre. El plan de restauración de esa relación perdida allá en el huerto del Edén. Dentro de ese plan de salvación, Dios restaura la relación con el hombre ahora a través de un pueblo escogido. De un pueblo que fue llevado a la cautividad a través de una serie de circunstancias que Dios permitió, y eso lo llevó a estar en Egipto. Y después de esa esclavitud en Egipto, Dios lo lleva 40 años al desierto. Pero antes de que pasaran esos 40 años, el hombre tenía la decisión que no fueran 40 años. Pudieran haber sido un periodo muy corto de tiempo el que les llevó salir de Egipto y llegar a la entrada de la tierra prometida. Ellos tenían que entrar valientemente a tomar esa tierra que el Señor les tenía preparada. La decisión del hombre fue de temor ante las circunstancias que tenían que pasar. No tuvieron la suficiente fe para depender del Señor en que Él les iba a dar esa tierra que les había prometido y que tenían que vencer a los enemigos que estaban en ese lugar. Tuvo que pasar 40 años ese pueblo en el desierto aprendiendo a depender de Dios. Y para que pudiera restaurarse su relación con Dios, al hombre le fue proporcionada la ley, donde está establecida la palabra del Señor y lo que tenían que hacer para mantener esa relación. Ese conjunto de instrucciones, de mandamientos del Señor, estaban destinados a describir el plan futuro de Dios. Lo que tenía que suceder para que fuéramos no solo el pueblo del Señor, el pueblo escogido del Señor, sino
toda su creación, todos los que el Señor nos puso en esta tierra, tanto el pueblo del Señor y lo que se llama la gentilidad, o los que no eran parte del pueblo del Señor, pudieran ser restaurados. Estaba a través de la ley mostrando lo que iba a suceder en el futuro. Dios restaura esa relación y el pueblo de Israel, a través de la ley, empieza a tener una relación con Dios. Ahí tenemos dos circunstancias, dos situaciones. Un pueblo escogido teniendo una relación con Dios y un pueblo o una gentilidad que está apartada de Dios. Esa parte de la historia transcurre durante miles de años, durante varios miles de años. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la experiencia que el pueblo de Israel tiene en esa relación con Dios? Ahí tuvieron jueces, profetas, reyes, inicialmente tuvieron sacerdotes. ¿Qué pasó? Esos eran gente que de alguna forma intermediaba entre la ley y el pueblo. Y no fueron capaces de cumplir con los requerimientos de Dios en esa ley. Eso llevó a Dios a continuar con su plan para restaurar definitivamente la relación del hombre con Dios. Como dijimos antes, esa ley marcaba claramente lo que iba a suceder más adelante. Cómo Dios iba a restaurar la relación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos, como lo vimos anteriormente, una serie de libros descritos en el Antiguo Testamento donde todo eso estaba claramente especificado por Dios. ¿Qué iba a suceder? Llega a restaurarse la relación con Dios a través de Jesucristo cuando Jesucristo, Dios, hecho hombre, se pone como el cordero en sacrificio para que nosotros, con el derramamiento de su sangre, pudiéramos llegar a tener la salvación y la vida eterna. Pero en este momento muy particular, cuando Dios permite que su Hijo Jesucristo venga a morir en la cruz del Calvario, pone al hombre nuevamente en una decisión muy fundamental para el resto de la historia de la vida del hombre y su relación con Dios. Ahora, cada uno de nosotros, cada persona, tuvo que haber tomado esta decisión o la tiene que tomar. O recibe al Señor Jesucristo o lo rechaza. Esta es la decisión fundamental que en estos momentos y desde hace 2000 años está presente en la humanidad, en todas las criaturas. No importa si son parte del pueblo escogido que tuvo la oportunidad de mantener una relación con Dios a través de la ley, sino también ahora ese pueblo es parte de ese conjunto de la humanidad en la que puede tener la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Todos, cada uno de nosotros, a partir de hace 2000 años, tenemos esa oportunidad. ¿Por qué es importante describir esto? Porque la primera decisión llevó al hombre a una situación en la que se perdió la
buena relación y la perfecta relación entre el hombre con Dios. Ahora Dios, a través de todo lo que ha hecho en la historia de la relación de Dios con el hombre, viene y establece el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto que permite restaurar plenamente y definitivamente la relación con Dios. Y esa decisión ahora es: o recibo a Jesucristo o rechazo a Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que meditar, sin antes hacer lo importante que esta etapa de la meditación nos permite hacer. A todos los que escuchan este mensaje, la salvación y la vida eterna a partir del sacrificio de Jesucristo está a la disposición de todos. Pero a cada uno corresponde tomar la decisión. Después de haber escuchado la palabra del Señor por este medio, este día o cualquier otro día, antes o después de esta meditación, tienen la oportunidad de decidirse. O recibe a Jesucristo o lo rechaza. Si recibe a Jesucristo, la consecuencia es vida eterna. Si rechaza a Jesucristo, la consecuencia es muerte eterna. La decisión está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de ustedes. Si toma la decisión, vamos a tener la oportunidad de entrar en la etapa en la que cada uno empieza a vivir una vida con Cristo. Y a eso le llamamos vida cristiana. No es una religión, es una relación con aquel que murió en la cruz del Calvario y que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Y esa relación empieza en el momento que nosotros le recibimos. Si nosotros le rechazamos, no tenemos la oportunidad de vivir esta relación. Nuevamente, no es una religión. Y todos los que hemos recibido a Jesucristo sabemos que no hemos recibido una religión. Hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y eso hace que tengamos una relación con Él. Ahora, como el tema de hoy es ¿en qué etapa de esa vida yo estoy? Si ya recibí a Jesucristo, tengo que saber cuánto he avanzado desde el momento en que tuve la oportunidad de recibirlo a Él en nuestro corazón, en mi corazón. Ahora, esta vida cristiana tiene ciertos momentos importantes que establecen el desarrollo que yo voy teniendo en esa vida. En el momento que recibimos a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Eso dice su palabra. Pero luego hay dos eventos importantes que nosotros debemos de buscar que se realicen lo más pronto posible en nuestro proceso, en nuestra vida cristiana. El primero es ser bautizados en agua y el segundo ser bautizados en el Espíritu Santo. Habiendo pasado esas dos situaciones que son relevantes e importantes en nuestra vida, tenemos que buscar ser discípulos de Cristo. Buscar entender lo que es el discipulado de Jesucristo y ser discípulos, y viene una etapa adicional: hacer discípulos, predicar su palabra, diseminar la buena semilla. Y lo otro importante es el evento de servirle a Jesucristo en su reino. Eso nos permitirá llegar a una condición en nuestra vida cristiana que es como el desarrollo más alto que podemos alcanzar
antes de llegar al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es la vida espiritual. Ser realmente espirituales. Porque pasado esa etapa, vamos a estar seguros que ni la muerte podrá separarnos del amor del Señor. Y vamos a estar preparados para el encuentro con Cristo, ya sea estar vivos para su segunda venida o haber dormido en Él para ser levantados de la tumba para reunirnos con Él. Estas son las etapas de la vida cristiana. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver cada una, porque el tema de hoy es: ¿en qué etapa estoy yo en relación a la vida cristiana? ¿Y cómo puedo hacer esa reflexión si no entramos en detalle en cada una de esas fases? Y vamos a empezar por lo que cada uno de nosotros empezó, siendo hombres y mujeres sin Cristo. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? En Efesios capítulo 2 y verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa estar muerto? Si vamos a un diccionario, es que están sin vida. Estábamos sin vida debido a la desobediencia allá en el huerto del Edén. Si recordamos, por eso es importante lo que vimos al inicio. Si nosotros regresamos ahí momentáneamente, la decisión del hombre en ese momento fue desobedecer a Dios, que lo llevaba a muerte. Dios ya lo había establecido. Eso significa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa delitos? Toda acción que resulta condenable. Estábamos, antes de recibir a Jesucristo, para condenación por los delitos en los que caímos por estar fuera de la obediencia del Señor. Cualquiera se pondrá a pensar: pero yo no tuve nada que ver con lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Yo no existía en ese momento. Pero Adán en ese momento representaba a toda la humanidad que había de venir. Él era el prototipo de la humanidad que había de venir. Y él, como hombre, actuó como cualquier hombre de nosotros. Y cuando me refiero a hombre y mujer, a la hora de tomar una decisión. Él tomó la decisión equivocada. Vio que el fruto era agradable para comer y no dudó en comerlo, sabiendo que eso lo podía llevar a la muerte. Luego, los pecados, transgresión a la voluntad y la ley de Dios. Cuando no conocíamos a Jesucristo, no nos preocupaba cumplir o no lo que Dios tiene establecido. Esa era nuestra condición. Y de esa condición, nosotros, que ahora nos determinamos creyentes, que sabemos que somos hijos de Dios por la sangre preciosa del Cordero, tomamos la decisión de recibirlo en nuestro corazón. Y venimos a ser salvos. Y debemos de estar claros qué significa eso. ¿Qué significó el tomar la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro corazón? Vayamos a Romanos capítulo 10, verso 8 y 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significó ese momento tan importante para la vida de cada uno de nosotros? Confesar que Jesús es el Señor fue para nuestra salvación. Creer que Dios lo levantó de los muertos para nuestra justificación. Y esto se obtiene por gracia. Jesucristo no puso ninguna condición particular para que todas las criaturas, para que todos los que vivían en ese momento a partir de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hasta los que estamos ahora y estarán en el futuro, no puso ninguna condición para recibirle en su corazón. Lo único que debemos hacer es recibirle. Él ya hizo todo. No hay nada más que hacer. Si tomamos la decisión de recibirle, Él entra en nuestro corazón y hace lo que dice esta palabra. Que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que le levantó de los muertos, seremos salvos. Y todos los que hemos hecho eso, somos salvos. Entonces, eso es lo que significa esto para nosotros. Ese momento muy particular. Recibimos aquello que por gracia Jesucristo nos lo dio. Ahora, después de que recibimos al Señor, el Señor mismo le dijo a sus discípulos, ir y predicar el evangelio y bautizar. Tenemos que bautizarnos en agua. ¿Pero qué significa eso? Yo no sé si en medio nuestro hay algunos que no se hayan bautizado. Pero pueden haber hijos nuestros que nacieron con nosotros ahí, siendo nosotros creyentes o habiéndonos convertido posteriormente, pero nuestros hijos han crecido dentro de padres y familias creyentes. ¿En qué momento tienen que tomar la decisión de recibir al Señor? Hemos estado recibiendo cada domingo cómo Dios quiere que desarrollemos nuestras familias, cómo Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos. ¿Qué espera Dios que hagamos nosotros para poder trasladar a nuestros hijos lo que necesitan conocer de la palabra del Señor para ser salvos? Tenemos una oportunidad valiosa, de acuerdo a cada una de esas predicaciones que hemos podido recibir los domingos. ¿Cómo podemos ir preparando a nuestros hijos para que llegue el momento en el que tomen la decisión de recibir a Jesucristo? Y luego de recibirlo, tomen la decisión de bautizarse. Pero pueden haber creyentes adultos en medio de esta congregación o en medio de cualquier congregación que están dejando al tiempo esta situación, pensando que no es una situación importante, que no es un evento importante en la vida del cristiano. Quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 6, verso 2 y 4. El verso 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué es importante dar el paso al bautismo en el agua? ¿Y por qué hice la relación niños creciendo en medio de familias cristianas y gente
que ha conocido a Cristo y aún no ha tomado este paso. Debemos morir al pecado, ser bautizados en agua, para, bautizados en su muerte, podamos resucitar juntamente con Él a vida nueva. Cuando salimos de esas aguas bautismales, no solo hemos dado un testimonio de nuestra fe, sino además hemos entrado ahí sabiendo que estamos entrando al agua para morir al pecado y para salir de las aguas a una vida nueva. Tenemos que pasar por ese proceso y ese proceso es fundamental en la vida del cristiano. Luego, tenemos que ser bautizados en el Espíritu. Una cosa que sorprendía mucho a los apóstoles era que cuando ellos venían y la gente se convertía, muchos de ellos eran llenos del Espíritu Santo. Eran bautizados con el Espíritu Santo. Y por eso, ahora pasa mucho tiempo y los creyentes no reciben ese bautismo, ni buscan ser bautizados por el Espíritu Santo. Creo que ya no debemos de seguir más en esa condición. Debemos de buscar ser bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a ir primero a Hechos capítulo 1 y verso 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se lo decía a sus discípulos, a los apóstoles, antes de partir. Les estaba anunciando lo que iba a suceder. Y luego en Hechos capítulo 19 y verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Los creyentes al principio no solo se bautizaban en agua, recibían también el bautismo con el Espíritu Santo. Algunos lo hacían a través de la imposición de mano y otros inmediatamente recibían el bautismo con el Espíritu Santo después de haber creído. ¿Qué significa eso? Gente con la disposición en su corazón de dar los pasos en la vida que habían determinado seguir al recibir a Jesucristo en su corazón. En este momento es importante hacer nuevamente la reflexión. Ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ya pedimos al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo. Ya deseamos hacer eso. Estamos pidiéndole al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo. Es importante ir reflexionando en cada una de estas etapas y saber en cuál nos hemos quedado detenidos, en dónde estamos patinando, en dónde nos estamos resbalando, en lugar de continuar hacia la meta, que es el premio maravilloso en Cristo Jesús. Discípulos de Cristo. ¿Somos discípulos de Cristo? Quisiera que fuéramos Mateo capítulo 28 y verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11 y verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estos dos textos nos pueden ilustrar perfectamente lo que Dios espera en esta etapa de la vida cristiana. Cuando el Señor dio la instrucción de esparcir la buena semilla para la conversión de los hombres a Cristo Jesús, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. A estas alturas de nuestra vida cristiana debiéramos de saber que cuando recibimos a Jesucristo íbamos a empezar a hacer discípulos. ¿Qué significa? Un discípulo es un seguidor
uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplo. ¿Qué significa esto? Que como discípulos no solo vamos a ser seguidores del Señor, vamos a ser gente que confía en el Señor, sino vamos a creer plenamente en lo que el Maestro nos ha dejado. Y vamos a seguir su palabra y su ejemplo en nuestra vida cristiana. A estas alturas de nuestra vida debiéramos de haber avanzado a ser discípulos de Cristo, conocedores profundamente de su palabra, para saber qué es lo que el Señor espera de nosotros para hacer lo que Él nos ha pedido. En consecuencia, ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús, es buscar ser como Jesús. A estas alturas, nuestro anhelo más grande debiera de ser como Jesús. La palabra dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de la vida de Pablo? Que tenemos que ser como aquellos que buscan ser como Jesús. Eso significa. Dentro de eso, siendo discípulos de Cristo, no nos podemos quedar con esa etapa desarrollada en nuestra vida. Tenemos que compartirla. Y lo tenemos que hacer de dos formas. Una, ser predicadores, sembradores de esa buena semilla, de esa palabra que puede llevar salvación a otras personas e edificación a aquellos que hemos conocido al Señor. Entonces, vamos a Marcos capítulo 16 y verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esparcid la semilla, la buena semilla, sobre todos aquellos, sobre toda aquella tierra que debe de recibir esa palabra. Y luego en Romanos capítulo 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tenemos que ser predicadores de su palabra. Tenemos que ser gente que predique su palabra. El mandato de Cristo es predicar su palabra. ¿Y cómo aquellos que no lo conocen se convertirán si no hay predicadores? Debemos esparcir la semilla a través de la predicación. ¿Estamos haciendo eso? Hemos pasado a la etapa después de ser discípulos de Cristo, de ir y hacer discípulos. Preguntémonos esto. Este es un momento para saber en qué etapa de mi desarrollo en la vida cristiana estoy. Jesucristo vino a servir y nosotros debemos de servir. Debemos de ser siervos de Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, dice Romanos capítulo 6 y verso 22. Tenemos que ser hechos siervos de Dios. ¿Cómo se hace un siervo? Un siervo tiene que hacerse estando dispuesto a servir a su Señor. Estamos en esa etapa de nuestra vida cristiana en la que tenemos todo el deseo de servir a aquel que nos salvó y nos dio la vida eterna. ¿Estamos dispuestos a ceder de nosotros para servir a aquel que nos dio la salvación? Debemos de meditar en esto. Y por último, en ese desarrollo de nuestra vida en esta tierra, tenemos que buscar ser espirituales. Hay una lucha permanente con nuestra carne, pero no la vamos a ganar
No va a ganar nuestro espíritu esa lucha si nosotros no tomamos la decisión. Si nosotros no tomamos la decisión de poner la carne en segundo plano y darle la oportunidad a nuestro espíritu que pueda tener una relación plena con nuestro Señor. En Colosenses capítulo 1 y verso 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en 1 Corintios capítulo 2 y verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para que nosotros estemos claros que estamos en esta etapa, tenemos que desarrollar esa inteligencia espiritual. Tenemos que pedirle al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de su palabra y de esa inteligencia espiritual que necesitamos. ¿Para qué? Para que no nos ocurra con el hombre que se ha quedado, el hombre natural que se ha quedado en el estado donde no ha logrado llegar al punto de ser espiritual. Y que no entienda lo que tiene que ver con la relación con Dios, donde no logre discernir lo que Dios quiere, no solo para su vida, sino para su relación con los demás. Los carnales andan en celos, en contiendas, en disensiones. Los espirituales disciernen las cosas que son del Espíritu. Cuando nosotros estemos en esa etapa, si aún no hemos llegado, vamos a tener la oportunidad de discernir las cosas que el Señor tiene preparado para nuestra vida. Esto no es para llegar un día antes que vamos a entregar este cuerpo. Eso es para vivirlo, si fuera posible, a partir de una semana, 15 días, un mes, no sé cuánto le llevará a cada uno, dependiendo de todo el ímpetu, el deseo, las ganas de llegar a avanzar lo más pronto posible a la vida espiritual. Seguimos siendo hombres que tenemos que tomar decisiones, hombres y mujeres que tienen que tomar decisiones ahora en avanzar a la meta, en avanzar a estar en la condición más apropiada. ¿Para qué? Para nuestro encuentro con Cristo, ya sea en su segunda venida o porque el Señor decida llevarnos antes de eso. Tenemos que estar listos. No es posible que retardemos más eso. No sabemos cuándo eso sucederá. No sabemos cuándo sucederá ni una ni la otra cosa. Lo que sí tenemos que estar seguros es que debemos de estar listos. Segunda de Timoteo 4, versos 6 y verso 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo soy de los que no me gusta decir lo que dice Pablo, lo que dice Juan, lo que dice Mateo. Esta es la palabra del Señor. Esta no es la palabra de Pablo, ni la palabra de Mateo, ni de Marcos. Lo que está escrito aquí es para todos y viene directamente inspirada por Dios. Si el Señor dice que cada uno de nosotros en el tiempo final debe de estar en esta condición y decir:
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esto es alcanzando la meta. En esa etapa debemos de estar listos, espiritualmente listos, para poder decir esto, que estamos preparados para ese momento. No importa la circunstancia, no nos debe de preocupar el llegar al momento final. Lo que nos debe de preocupar es cómo vamos a llegar a ese momento final. Y por eso debemos de analizar en qué etapa de mi vida cristiana estoy. Para concluir, esta mañana tengo 5 conclusiones, pero quisiera que ustedes tuvieran más conclusiones. Hay muchas cosas en que concluir en estos textos bíblicos que hemos leído esta mañana, en estas meditaciones que hemos hecho de esos textos. Dios hizo al hombre con libre albedrío y con decisión propia. Nosotros tenemos que decidir lo que queremos hacer en nuestra vida cristiana, hacia dónde queremos avanzar. Si queremos quedarnos donde estamos, ahí nos vamos a quedar. No vamos a estar preparados espiritualmente para recibir a nuestro Señor. Vamos a estar llenos de dudas. Vamos a estar temerosos de lo que está pasando. Pero un hombre espiritual, una mujer espiritual, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa va a ser su forma de pensar en el momento que sea un hombre y una mujer espiritual. El hombre, al comer del árbol del bien y del mal, tuvo la capacidad de decidir entre el bien, que es la voluntad de Dios, y su propia voluntad, o seguir lo que el malo ofrece. En esto tenemos que estar bien claros. Seguimos siendo nosotros los que tomamos las decisiones. La tercera conclusión es, aún estamos en la gracia. Jesucristo puede ser hallado. La decisión para el hombre es, ¿me voy con Cristo o lo rechazo? Esta es una decisión personal. Nadie va a recibir a Cristo por nosotros. Cada uno lo tiene que hacer. A partir de que le conocemos, viene esta vida cristiana que hemos hablado etapa por etapa. Cada cristiano debe de revisar constantemente cuál es el avance en el desarrollo de su vida con Cristo. Puede estar estancado y debe de saber dónde se encuentra en esa relación para poder alcanzar la meta. Si no hacemos esa reflexión, vamos a estar conformes, tranquilos, y el Señor puede ser que venga mañana o venga hoy. Yo no quiero que me encuentre a mitad de mi carrera. Yo creo que usted no quiere que el Señor la encuentre o lo encuentre a la mitad de su carrera. Que lo encuentre esperando, diciendo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no hay mucho tiempo como para estar en el mismo lugar. Es hora de avanzar. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Vamos a orar esta mañana para despedirnos. Y si tengo la oportunidad de predicar nuevamente, tengan la seguridad que les vamos a preguntar sobre esta predicación. Porque el propósito es que nada de lo que tenemos la oportunidad de escuchar de su palabra entre por uno y salga por el otro oído, sino que quede en nuestro corazón y haga la obra para la cual fue enviado. Y de eso también depende de nosotros, si seguimos reflexionando en estos temas. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia, tú nos permitiste esta mañana meditar en tu palabra. Sabemos, oh Dios, que no hay nada imposible para ti, Señor. Sabemos que tú nos has dado la vida
Nos has dado la oportunidad de encontrarnos con Jesucristo. Nos has dado, Señor, la oportunidad de estar en tu reino. Pero sigue estando en nosotros el avanzar en esa vida cristiana. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, te rogamos, Padre del cielo, nos permitas avanzar. Que tu Espíritu Santo, que tú dejaste para que nos ayudara en todas las cosas, nos dé las fuerzas necesarias, nos dé la sabiduría necesaria para poder avanzar en esta vida y estar espiritualmente desarrollados y listos para el encuentro contigo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.